tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Migración, la mesa de análisis migratorio. Muchos temas bastante interesantes el día de hoy. Creo que vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Vamos a iniciar, creo yo, algo nuevo que tenemos que estar viendo, que es lo que ha pasado en España, en el cual antes de que iniciar, pues primero que nada, pues dar la bienvenida a mi compañero Carlos Calles. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Diego, pues aquí muy contento de estar en esta mesa como siempre. Y pues sí, como dices, no solamente la migración se da en esta parte del mundo, ¿no? Sino también en Europa, en Asia, África. Entonces, pues sí, ahí vamos a ver lo que ocurre en España. Sí, Ahorita lo vemos. vamos terminando casi el episodio de la mesa de asesoría comunitaria con nuestros compañeros María Elena y Aarón. Y precisamente iniciamos con este tema que creo yo nos abre la pregunta y eso lo analizaremos ahorita, de lo que podría estar presentando México en un futuro no muy lejano. Estos flujos migratorios que ya se han dado, lo decía hace rato María Elena, no es algo que le pudiese pasar a México, ya le ha pasado los flujos migratorios, pero yo me iba más con la presión internacional, en el cual ya no nada más es Estados Unidos el que está intentando ingerir y ahora sí que él solo presionar a los países, sino lo que podría verse en los países circunvecinos, tomando en cuenta lo que ha ocurrido el día en este momento en el que pues ya muchos de los gobiernos que antes eran aliados ya no lo son. No tenemos relaciones con Ecuador, ya Ecuador entregado a Estados Unidos. Guatemala también, allá hay ciertas situaciones muy pegados ya a Estados Unidos, lo mismo que El Salvador y Honduras, lo cual pues sí pone a México en un problema en la región. Este distanciamiento de Venezuela de lo que era el chavismo, después Maduro, y ahora pues con Delcy lo que está ocurriendo por allá. Y bueno, y lo último que ha pasado pues es lo que pudimos presenciar ambos allá en Colombia con el triunfo del candidato de la derecha, Espriela, y que el día de hoy no sé qué vaya a pasar. Se estaba viendo en el que ¿cómo se llama? Fue su nombre, el presidente todavía de Colombia, Gustavo Petro. Petro, ya ha dicho que fue un fraude. Parece ser que ya también por ahí hay algo de presión por parte de el candidato del pacto histórico. No sé si has escuchado algo de ese respecto, y pues en este momento creo que ya está perdida la batalla. Va a entrar a gobernar la derecha en todos estos países, y están gobernando la mayoría, y en Colombia ya va para allá, y que esto sí podría presentar un serio problema para México. Me gustaría empezar con esa charla antes de entrar en las noticias. ¿Cómo ves tú este panorama de México ante ya está rodeado ahora sí que de puros países que están con la derecha? Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que esto es algo interesante de analizar porque, bien lo dices, ¿no? Ahorita al parecer el único aliado que queda es Brasil y Brasil, ya lo hemos comentado, a finales de este año va a entrar en elecciones. Ya Lula ya dijo sobre mi cadáver va a llegar la derecha al poder y todo, pero pues ya pasó una vez, ahora pues habrá que esperar. Y como bien lo dices, es muy interesante esto porque si, de hecho, yo siempre lo recuerdo de esta manera, ¿no? En el año 2006, entre 2006 y 2010, pues toda Latinoamérica sí estaba en esto que llamamos el progresismo, ¿no? Hugo Chávez, Kirchner, Evo Morales, en Ecuador, se me acaba de ir, Rafael Correa, perdón, Rafael Correa. En Chile, pues estaba Bachelet, que no era como tal, pero pues vaya, no era Cast, que ya es una ganancia. Entonces, pues ese panorama, pues se veía muy prometedor en aquel momento, pues con el fraude que hizo
Calderón, Felipe Calderón, pues México era el único país que no estaba alineado a, pues le podemos llamar el Foro Sao Paulo, ¿no? Sino que más bien al grupo de Puebla. Y bueno, pues sí, hoy en día la presidenta va a tener esta muy complicada tarea de, pues, llevar a cabo políticas internacionales con cero aliados, porque ya lo mencionaste, pues sí, Guatemala con Arévalo, medio que sí, medio que no. Ahí uno no sabe muy bien qué está sucediendo, pero tienes El Salvador, tienes a Colombia, que era pues ahorita el aliado máximo, que ya con el gobierno de la Espriela, pues ya totalmente declarado al sionismo total. Argentina, eh, Brasil, pues estaba perdiendo ahí fuerza Lula y quién sabe qué sucederá. Y a ver cómo la presidenta lo maneja. López Obrador lo manejó en su momento e hizo como una especie de efecto dominó. Primero ganó México, Morena, y posteriormente fueron ganando más. En Brasil ganó el Partido de los Trabajadores, que hoy en día está Lula en el poder, y también como que ahí se estaba perfilando en Perú con Pedro Castillo, pero pues lo sacaron. Entonces, a ver qué tanta fuerza internacional tiene la presidenta Claudia, la presidenta Sheinbaum para esto, ¿no? Para gobernar, pero internacionalmente. Así es, igual y que no podemos confiarnos de Lula porque el Lula de hoy es un Lula totalmente diferente al de su primer mandato. Ojalá y rectifique, pero sí creo que hay ahí algo que pues no te podemos dejar pasar por alto, ¿no? Ese Lula ha dejado en algunas cosas que desear, ya lo platicábamos con nuestro compañero también. Javier, pues precisamente que hay una molestia en contra de no solamente de Petro, ¿no? Sino también con Lula por las actitudes que han tenido en contra del pueblo venezolano. Y bueno, pues eso ya lo iremos analizando, pero igual hablar de migración también es hablar de geopolítica, de esto que está pasando, porque tarde que temprano, pues vamos a tener que enfrentarnos con precisamente todas estas cosas que están ocurriendo en todo el mundo. Y ahora sí, si gustas, pues vamos a iniciar con pues las noticias que tenemos. Perfecto. Sí, 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 claro que sí. Vámonos recio con esto. Bueno, en esta mesa de análisis vamos a tocar como el cierre de fronteras, cómo se encarecen las visas, el debilitamiento de los asilos, vigilancia en aeropuertos, la persecución de trabajadores y bueno. Pero empecemos con esta noticia sobre Ceuta. Hay una crisis, pues ya que pues no solo se está generando una crisis en Estados Unidos como tal, sino también en Europa. La entrada masiva de personas a Ceuta y Melilla, que es en España, provocó muertos, desaparecidos, retornos hacia África, en Marruecos en específico, y pues a esto trajo una reacción política muy fuerte dentro de la Unión Europea. Italia, que está bajo el gobierno de derecha de Giorgina Meloni, reintrodujo controles a viajeros procedentes de España, Francia, y a esto reforzó su frontera. Y los gobiernos como los de Dinamarca, República Checa y Polonia usaron la crisis para presionar a España y cuestionar su permanencia plena dentro del espacio Schengen. Y bueno, pues aquí caben las preguntas. ¿Esta crisis de Ceuta demuestra el fracaso de Europa para construir una política migratoria común basada en derechos humanos? Y pues esto que estábamos, el espacio de Schengen se está debilitando por la migración o por la respuesta política de gobiernos que usan la migración para justificar sus controles internos. Bueno, aquí yo creo que es muy interesante el tema y de hecho nos podríamos llevar toda la mesa, pero Europa justamente en todos estos años ha tenido una crisis migratoria muy, muy fuerte. Si tú llegas a estar justamente en países como España, Francia e Italia,
son los países, Grecia también, perdón, son los países que más reciben migrantes. Esto se da por guerras civiles que ocurren en África o por la hambruna que hay, por las mismas sanciones económicas que pone Estados Unidos a, a países africanos. Y Europa no ha sabido controlar muy bien este efecto de la migración. Eh, Recordemos que se ha dado muchas veces, como lo presentamos ahorita en la noticia, de hundimiento de barcos con muchas, 200 300 personas que están en un barco pequeño y pues eso te genera una crisis política muy, muy fuerte y te hace repensar qué es lo que tienen que hacer estos gobiernos de estos cuatro países específicamente para poder sobrellevar esta migración. Porque déjame comentarte, países como Suecia, que son países nórdicos, sí tienen una política migratoria un poco más accesible, les dan empleos, les dan acceso para que puedan trabajar, tengan vivienda, etcétera. Pero los países que reciben más la migración, Francia, España, Grecia e Italia, son países que ven al migrante como un enemigo. Y de ahí es donde proviene Vox, Marine Le Pen en Francia, Meloni en Italia y Amanecer Dorado en Grecia, que son gobiernos de ultraderecha. Vox todavía no está en España, pero sí ha ido progresando mucho con esa política franquista, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que mencionabas ahorita esto. A veces cuando, bueno, estoy especializado en lo que es el análisis migratorio al interior de Estados Unidos, pero es importante voltear a ver hacia otros lados porque aquí, bueno, hay muchas cosas que se le tiene que dar lectura. Una es ver estos flujos migratorios que están pasando en todos lados. Había disminuido bastante los flujos migratorios en Europa, pero vuelven otra vez a repuntar. Hace rato hablábamos en la mesa anterior sobre precisamente esta posibilidad de que Vox o intereses de la derecha estuvieran atrás de estos flujos migratorios para desestabilizar a España y que también hay muchas cosas que tendrían que revisarse y ojalá podamos hacer un programa especial sobre de esto, no nada más de los flujos migratorios, sino la geopolítica, estos actores de extrema derecha que están gobernando en estos países alrededor de España y cómo se utiliza precisamente a la migración para desestabilizarlos. Se había y he reportado bastante en la revista Hablemos de Migración sobre los casos que hay allá en España en donde llegan muchas personas e incluso está habiendo programas para poder regularizar a los migrantes y bueno, pero que en este momento después de una disminución vuelve intempestivamente un aumento muy fuerte y eso lo vamos a ver muy pronto en México porque las condiciones no están cambiando en toda la región, sigue la pobreza, sigue la violencia, no solo en México, sino en todos lados. Y ahora con esta derechización de toda la región, que ahorita como lo mencionabas, esto que le está pegando a España en este momento, una es porque la situación no ha cambiado de las causas que originan la migración, pero otra también la respuesta de estos gobiernos de extrema derecha que han presionado precisamente a los migrantes para que no lleguen a sus países y que bueno, van a donde sí pueden llegar, que es España. El día de hoy lo hemos visto, retomando nuevamente el tema de Colombia en su discurso del Espriella dijo que iba a ir duramente contra los migrantes que estaban allí. Se hablan de millones de venezolanos que el día de hoy viven en Colombia sin documentos y que bueno, si empiezan a ser perseguidos por este gobierno, ellos no van a regresar a Venezuela. Lo que van a hacer es empezar a salir hacia México y esto podría traer severos problemas para México si no está listo. Eso es por un lado y por el otro revisar lo que esperamos con estos nuevos partidos de derecha, que tenemos dos nuevos partidos en el cual tendremos que hablar de las próximas elecciones porque hay que hacer lo posible para que la gente no vote por estos partidos y es informarles porque el permitir que mantengan con el registro se les está asegurando un financiamiento que va a ser precisamente para desestabilizar un gobierno que tiene muchos defectos la cuarta transformación, tanto el gobierno de López Obrador como el de Claudio Sheinbaum,
pero esos defectos son producto de un sistema político corrompido de muchos años que no se puede cambiar de la noche a la mañana, y no es para justificarlos, habrá que criticarlos, pero que estamos mucho mejor que lo que podríamos estar con este tipo de gobiernos, que es a donde quieren llevarnos y a lo que donde quieren llevar a España a derechizarse para beneficio de unos cuantos y el prejuicio de la mayoría de las personas. Entonces creo que con esto podemos abrir, vamos a abrir una, como dice, se puede hablar mucho sobre esta noticia. Yo voy a preparar una investigación sobre esto para hablar ya más detenidamente, y quizás acá sí podamos invitar a nuestros camaradas de Iskra para que nos den ese contexto de geopolítica en el cual están más empapados ellos, para, bueno, ustedes, para precisamente nosotros poder entender a qué es lo que nos estamos enfrentando. Correcto. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo y decirlo como tal, por eso es muy interesante la geopolítica, porque a lo mejor uno lo ve como está pasando en Europa, pues digo, pues está lejos de aquí, no. Esos son efectos que llegan a América, más temprano que tarde, y la conformación de estos dos grupos políticos nuevos, entre comillas, aquí en México, no es casualidad. No es casualidad que hace poco vino Ayuso aquí a México y que está hablando de México constantemente, que haya venido Nacho Cano y que se haya aliado con Salinas Pliego para montar una obra acerca de la Malinche. Todo ese tipo de cosas son piezas, hagan de cuenta que es como piezas de Lego que tú las vas formando y ya tienes toda una estructura, ¿no? Entonces, nada es de a gratis o nada es porque sí, sino que hay que poner mucha atención a esto. Pero bueno, continuemos. Como segunda noticia, pues sobre barreras legales, ya que el endurecimiento migratorio del gobierno de Donald Trump no ocurre solamente mediante redadas o deportaciones, también avanza por la vía administrativa. Fianzas de hasta $20,000 para visas de turismo y negocios, restricciones al asilo, falsas aprobaciones de la Green Card que generan mucha confusión. Estas nuevas reglas de idioma para tripulaciones mexicanas de trenes que cruzan la frontera y planes para sustituir a los camioneros migrantes indocumentados por ser veteranos. La medida de las fianzas para las visas B1 y B2 es particularmente importante porque convierte el acceso legal a Estados Unidos en un filtro económico. Quien no puede depositar miles de dólares, pues simplemente queda fuera. El Departamento de Estado, que está ahorita Marco Rubio ahí metido, publicó información sobre países sujetos a fianzas de visa y reglas asociadas al programa, y el registro federal señala que funcionarios consulares pueden exigir bonos de hasta $20,000 a ciertos solicitantes. Esta eliminación o reducción de etapas en ciertos procesos de asilo también es preocupante porque puede mandar casos directamente a la corte sin que la persona tenga una entrevista previa suficiente para explicar su temor. Eh, Diferentes organizaciones legales han advertido que nuevos cambios permiten enviar más, pues más de esto, ¿no? De los migrantes. ¿Estados Unidos está cerrando la migración irregular o también está cerrando caminos legales para viajar, estudiar, trabajar y pedir protección? Estas nuevas reglas migratorias buscan ordenar el sistema o convertir el acceso legal en un privilegio para quienes tienen dinero, documentos perfectos y menos vulnerabilidad. A ver, Estados Unidos, estarás de acuerdo conmigo, Diego, desde que entró esta administración, que apenas vamos para la mitad de su administración, ya parece una eternidad, pero apenas van 2 años. Ellos lo que están creando es que Estados Unidos sea el paraíso para la gente millonaria nada más, ¿no? No está admitido que si no tienes dinero o cuánto piensas gastar o si vienes a divertirte, sí, pero traes, traes tarjetas, traes dinero, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos?
están limitando el acceso, ya no digo solo para nuestros compatriotas migrantes, sino para un turista. Si tú o yo quisiéramos ir, nos checan todo, desde redes sociales, cuentas bancarias, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué decimos, para que así tener el control absoluto de todo lo que entra a Estados Unidos. Así seas simplemente un turista, te van a estar checando y te van a tratar como si fueras un delincuente. Ya ocurrió una vez, hubo un caso de una pareja de mexicanos que fueron de turistas, llegó ICE y se los llevaron inmediatamente a un centro de detención, hasta que ya ahí llegó un abogado y pudo hacer todo para decir, oigan, ellos tienen visa de turista, ¿qué está pasando? Pero pues esa es la vulnerabilidad en la que estamos todos los mexicanos, no solamente los que cruzan sin documentos, sino que tú o yo o quien vaya de viaje es vulnerable ante las políticas de esta administración. Tu micrófono, digo. Fíjate, estaba buscando ahorita, esto me suena a la ciudadanía por $1 millón que impulsó Donald Trump al inicio de su gobierno, que se están buscando sacar dinero de todos lados, por un lado, y que no le funcionó. Creo que solamente una persona había adquirido precisamente esa visa, la Gold Card, por Ujú. $1 millón, y que fue en total un fracaso. Pero aquí estamos viendo muchas cosas, creo yo, que deben analizarse aquí. Una es qué es lo que busca. Es empezar a filtrar quiénes son bienvenidos en Estados Unidos y que van a ser las personas que tienen dinero. eh, ha dado muchos permisos para que lleguen personas de Sudáfrica. Y normalmente cuando hablamos de Sudáfrica pensamos en gente de color, gente negra, y no, o sea, Sudáfrica tiene mucha gente de dinero que ha explotado precisamente a los negros de ahí y que se han vuelto Elon Musk. millonarios. Ajá, exactamente, Elon Musk. Muy pocos voltearían y verían, creerían que él es sudafricano. Sí, es esta clase que ha dominado, que ha explotado los recursos naturales de esa nación a expensas de la comunidad negra, y que bueno, que se ha hecho millonario, y esos son los que quiere jalar Estados Unidos, porque Estados Unidos está en una grave crisis financiera y que necesita precisamente gente que llegue y que invierta mucho dinero allá para poder sacarlos de ese bache. Eso es algo que no se va a poder lograr. Eso por un lado. Por el otro está ¿qué es lo que se busca? Dificultar las vías legales para que puedan llegar. Por años se ha hablado de crear los medios para que inclusive la ONU ha impulsado la migración ordenada, segura, regular. Y vemos cómo aquí todo lo que hace Estados Unidos es completamente lo contrario. Vuelve más difícil el que la gente pueda desplazarse libremente. ¿Con esto qué consigue? Pues que haya más indocumentados, porque la gente se va a seguir yendo. Si hay precariedad en tu lugar de origen, en México ha disminuido enormemente los flujos migratorios por pobreza, se ha enfocado mucho en la violencia que los ha expulsado, pero en el resto del mundo, gente que viene de Europa, incluso de Asia, de África, hacia el continente americano, es porque necesitan una mejor oportunidad de vivir, y que llegan gente muy especializada, ya con estudios avanzados, que no logran encontrar precisamente un buen futuro en su lugar de origen. Y para ello hablamos en la revista Hablemos de Migración de este mes, precisamente de la migración de la India, en el que Así es. mucha gente muy preparada está migrando de manera indocumentada porque no hay vías legales para llegar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo creo que se busca por parte de la administración de Donald Trump o del sistema estadounidense? Es dificultar quién va a llegar, quien llegue, que llegue con mucho dinero para que le invierta a un país que esté en decadencia. Por otro lado, el asegurar y perpetuar este sistema migratorio que criminaliza, detiene y deporta de manera masiva a las personas para poder completar estas promesas que hizo Donald Trump. No son promesas descabelladas, son promesas que se pueden lograr. No creo que vaya a deportar al número de personas que dice que va a deportar, pero hemos visto, y también ahí tenemos una investigación que estamos haciendo sobre cuántas personas realmente ha deportado,
porque ha deportado a muy pocos, pero él cuando habla de la autodeportación inventa los números. En total, sus números ya van más de 2 millones, casi los 3 millones de autodeportados, que son inventos de él para justificar con su electorado, y su electorado le cree. Entonces, porque no es el negocio la deportación, entonces él prefiere hacer esto, y bueno, y lo vamos a ver junto con la noticia anterior de estos flujos migratorios que van a volver a aumentar, que van a pasar por México, que si México no logra hacer algo para retener estos migrantes, pues van a intentar llegar a Estados Unidos y ayudar a Estados Unidos a que siga creciendo. El año pasado, a finales del año pasado, no, a principios de este año, fui a un evento aquí en Ciudad de México de la Comar, y en donde hablábamos con, ya se me olvidó su nombre, es alguien de los que quería ser jueces, que estuvo en las elecciones, una persona de barbita, lo has de conocer, muy famosillo por ahí. Él hablaba de la administración de los, ahorita te digo el nombre, ahorita que me regrese a la mente, de la administración de la migración. Ya no es el detener, el retener, sino cómo administramos estos flujos migratorios que el día de hoy ya están presentes en nuestro país y que muy pronto van a llegar de manera masiva. Creo que aquí se abre una oportunidad para México. Habrá que ver cómo la aprovechamos, pero esa, como yo veo esta noticia, la vertiente de la gente de lana. La otra es hacer más difícil la migración, y bueno, con ello no la va a terminar porque no está invirtiendo absolutamente nada en poder disipar las causas que originan la migración. Entonces creo que sí es un futuro un tanto pues sombrío, ¿no?, para la comunidad migrante allá en Estados Unidos. Sí, 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 totalmente. Y ahorita que lo mencionas esto, a mí en lo personal me preocupa porque es muy de Estados Unidos cambiar esa palabra, ese eufemismo de decir, no hay que quitar, hay que administrar. Puf. Esa palabrita de administrar es administrar estupefacientes, administrar lo ilegal, administrar etcétera, ¿no? Entonces, cuando se utiliza pues sí, eso de administrar yo creo que es peligroso, pero incluso déjame agregar algo ahorita, Diego, que vi en esta semana, de que hablando justamente de las barreras legales y todo eso, esta semana ya definitivamente salió Marco Rubio, dio una conferencia de prensa y dijo, todo aquel que critique a Israel tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Te hacen el cuento de decir, no, es que eres antisemita. Como criticas a Israel, no toleras a los judíos. Y eso es completamente falso. Si quiero ser súper, súper categórico en esto, ser antisionista no significa ser antisemita. Yo, en lo personal, no tengo nada en contra de los judíos. Incluso hay judíos que no son sionistas. Pero lo que Estados Unidos te vende es eso, ¿no? Tú eres malo porque eres antisemita, antijudío, y si criticas a Milikovsky, alias Netanyahu, tiene prohibida la entrada de Estados Unidos. Obviamente te checan tus redes sociales. Este programa nuestro, que lo demos con mucho gusto, seguramente está en la mira de unos cuantos. Entonces, ya es una restricción brutal. El fascismo de Estados Unidos está a todo lo que da. Entonces, lo siento mucho, Diego, no vas a poder ir a ver a los Cowboys. Ni modo, así Así, pasa. así es. Bueno, continuemos. Pues una vez más hay, pues, con esta persecución migratoria, que ya no se limita a la frontera, ¿sí? A centros de trabajo o a redadas visibles. Las noticias hablan de arrestos de ICE en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, detención de una investigadora camerunesa con visa vencida en un aeropuerto, usó uso de información compartida con TSA, que es digamos que pues, la policía que es interna ahí en los aeropuertos, el rastreo de placas de autos en estacionamientos y un clima general de miedo donde manejar, viajar o estacionarse puede convertirse en un riesgo migratorio. Esta nota, la nota de Chirla sobre el aeropuerto de Los Ángeles, advierte que personas con trámites pendientes
permisos temporales o situaciones migratorias complejas pueden ser arrestadas durante sus viajes. El caso de la investigadora camerunesa muestra que ICE puede actuar cuando identifica visas vencidas mediante coordinación con agencias de seguridad aeroportuaria. La nota sobre rastreo de placas agrega otra dimensión. No se necesita una redada espectacular para detener a alguien. Basta un lector de matrículas, una base de datos y vigilancia en espacios cotidianos como tiendas, estacionamientos o comunidades latinas. Entonces, ¿qué significa para una comunidad vivir sabiendo que ICE puede estar en aeropuertos, carreteras, tiendas o incluso en estacionamientos? Esta vigilancia por placas, bases de datos y la coordinación con la TCA es seguridad pública o perfilamiento migratorio automatizado. Sí, evidentemente no, seguridad pública no es, porque ya hemos visto que de 10 casos, 9 resulta ser que era inocente, no tenía antecedentes, que no era la persona que buscaban, que fue un error, que perdonen, disculpen. Sí, claro, cuando ya cometieron el homicidio, cuando ya privaron de la vida, piden perdón, no sirve de nada. Ya lo hemos comentado, ¿no? Pero repetirlo no está de más. Su parámetro, su perfil para hacer la detención es tu color de piel, el idioma que utilizas y si te ves una persona, pues a lo mejor si llevas pants, si llevas una chamarra normal, pues ya eres una persona sospechosa a que si viajaras con un traje, zapatos bien lustrados, etcétera, ¿no? Esos son los parámetros que realmente utiliza ICE e incluso pues ya la vigilancia en los aeropuertos para saber si eres una persona pues sospechosa, ¿no? De que a lo mejor pudieras hacer algo malo. No es ningún secreto que hoy en día el Ku Klux Klan es el que está en la Casa Blanca, el Tea Party también, que es la ultraderecha de los republicanos, y es el partido, o bueno, es la convención de la gente rica de allá. ¿Y quiénes son los más ricos de Estados Unidos? Gente blanca. Tú ves ahí las personas que realmente dominan la mesa y es gente blanca, es gente que no soportan a gentes con un diferente tono de piel, etcétera, no toleran el idioma y pues sí, lamentablemente si tú llegas a un aeropuerto, eh, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, que son aeropuertos con mucho flujo internacional, lo más seguro es que te detengan y si te va bien, solamente te van a detener unas 5 o 6 horas y pues si te va mal, pues es una golpiza, es que te lleven a un centro de detención o incluso cosas peores. Sí, porque hasta puedes perder la muerte. Fíjate, analizando esta noticia de lo que están haciendo ahorita ya, y pues es hacia donde va, ¿no? Una presión muy, muy fuerte en contra de, eh, de los migrantes en general, no solamente los indocumentados, y que también puede servir como campaña política, porque cómo la va a vender Donald Trump, porque igual al que van a detener o los están deteniendo en los aeropuertos no son las personas de color, o sea, a los blancos no los están deteniendo, a pesar de que hay muchos migrantes indocumentados europeos y que simplemente por el tono de su color, de su piel, no van a ser detenidos. Algunos quizás sí que sean incómodos y que puedan servir para presionar. Y esto va a venir como decir un país más seguro que yo creo que Donald Trump cada vez lo hace más inseguro a los ciudadanos estadounidenses. Pero bueno, tiene los recursos, hay que gastárselos, 70,000 millones de dólares para el resto de su administración y en cualquier momento él puede requerir más dinero hablando de un estado de emergencia. Y bueno, este es un poquito de la psicosis que se hace de esta política de el miedo, el meterle miedo a la población. Si tú vas al aeropuerto y ves toda esta vigilancia de ICE,
te digo, puede ser utilizado por Donald Trump como para decir, vean, los estamos cuidando, pero también crear ese miedo que en la comunidad blanca, si no es que en toda, pero voy a hablar de la comunidad blanca específicamente, eso los vuelve más paranoicos, con más temor y que pueden presentarse muchas cosas. El día de hoy sabemos que Donald Trump está perdiendo drásticamente la preferencia electoral. Ya se habla, hay algunos actores de extrema derecha que lo impulsaron a él para llegar a la presidencia y que ya están trayendo a la mesa el tema de la remoción, haciendo uso de la enmienda 25, si no me equivoco, de la Constitución de Estados Unidos, que habla de quitar al presidente porque no es apto para poder estar en su cargo. Y que bueno, si eso llegase y el día de hoy ya estos extremistas que apoyaron a MAGA, que apoyaron a Donald Trump, ya están viendo cómo lo quitan, una autodefensa de Donald Trump sería el crear este miedo para después, en dado caso de que lo quieran quitar, decir hay una insubordinación, me están atacando, y estas personas saldrían a las calles a precisamente a hacer lo que intentaron hacer allá cuando pierde la presidencia en contra de Joe Biden en el intento de toma del Capitolio. Entonces estamos ante cosas muy duras que igual, y el primero al que le perjudica es al migrante, pero es algo que sí perjudica a la población en general. Sí, 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 totalmente. Se está viviendo una crisis de tejido social, si bien es cierto que Estados Unidos, pues sí, tenía un tejido social muy, muy, muy debilitado, la venta de armas, que la gente, pues, pues, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, se droga mucho, muchos problemas, deuda, etcétera. Pues ese tejido social no estaba bien fuerte, por decirlo de alguna manera, pero con Donald Trump las cosas ya se salieron de control y no es solamente el tema migrante, lo dijiste, pero lo repito, es ya la sociedad estadounidense. No dudo que haya muchos estadounidenses que estén en contra de MAGA, que estén en contra de Ku Klux Klan, el Tea Party, etcétera, pero pues ahí tienen que estar, ahí tienen que vivir. E incluso ya llega el punto en que si te encuentran siendo eh, en contra de esto, pues perder tu trabajo, tus deudas, etcétera, incluso para los blancos. Incluso Entonces, antes de que sigas con la siguiente, el nombre sí. de este candidato que iba para lo del magistrado es Federico Anaya. Ya me acordé que él decía administrar, hay que aprender a administrar la migración. Ojalá y creo que tenemos por ahí acercamiento con él, ojalá y podamos hablar. Él es una persona que pues uno pensaría que no está pegado a la migración, pero sí sabe del tema, y ojalá y podamos abordar eso con él. Adelante ya. Ok, perfecto. Sí, continuemos. Pues en la cuarta noticia que tenemos, pues esto es sobre trabajadores agrícolas que muestran que el miedo a ICE ya está cambiando la vida cotidiana en el campo. Personas que sostienen la producción de alimentos evitan ir al médico, reducen sus compras, limitan sus salidas familiares porque temen, o más bien temen usar sus redes sociales y viven con un miedo permanente a la separación familiar. La encuesta de la United Farm Workers Foundation a 2.250 trabajadores agrícolas revela cifras muy fuertes, ya que el 92% dijo que redadas y deportaciones han afectado su empleo. Bueno, más bien, dentro de el 90% también teme una separación familiar, 88% teme las detenciones y deportación, y 61% compra menos, lo que decíamos, ya no van al súper, ya no salen con su familia. Y el 29% evita buscar atención médica por miedo a la aplicación migratoria. Esto es muy grave, dado que pues en el campo corres muchos riesgos a tu salud, a tu físico, y pues no ir al médico puede llegar a ser incluso hasta mortal. Bueno, ¿cómo puede un país depender de trabajadores migrantes para producir alimentos y al mismo tiempo perseguirlos como amenaza?
¿Qué consecuencias tendrá para la salud pública y la economía agrícola que trabajadores eviten médicos, compras y movilidad por miedo a ser detenidos por ICE? Pues yo creo que la noticia lo responde, pero aún así entremos a este pequeño diálogo. Pues, a ver, tú mismo lo has dicho, que tú al estar allá trabajando, te lastimaste la espalda, ya tuviste algo en el oído, salud mental, etcétera, y el no haber ido al médico a tiempo, pues resulta que ese problema se prolonga y puede causarte molestias. ¿A qué voy con esto? Pues ya no puedes trabajar, eres una persona desechable, no me sirves, ahí está otro. eh, entonces, sí es un problema que las personas tengan miedo a atenderse para seguir trabajando y seguir trabajando bajo las condiciones de esclavitud. Esa es la palabra, esclavitud del siglo XXI. Yo no encuentro ninguna diferencia entre la esclavitud que se hacía en el siglo XV, XVI, a la esclavitud que se lleva a cabo ahorita. Eh, y pues es una dicotomía, ¿no? Dependes tu economía, depende del trabajador migrante, pero al mismo tiempo lo estás acechando, lo estás presionando para que haga cualquier tontería y ya lo tengas que deportar, ¿no? Es como si tuvieras todo el tiempo ojos encima de ti y es una carga emocional, una carga física brutal. Eh, Eso es lo que te lleva al sistema capitalista. Eres desechable, ya no eres una persona, o sea, te duele la espalda, ahí tengo un chavito de 16 años que está pleno para trabajar. Ah, que se lastimó, no te preocupes, ahí tengo otro y otro. A lo que te obliga el sistema capitalista, que es el sistema de los Estados Unidos, es decir, no tengo por qué atenderte, no tengo por qué tener cuidado con mis trabajadores o con las personas que alzan la economía, porque ahí tengo toda una reserva de trabajadores, ¿no? Entonces, no les importa a los dueños, no les importa a los empresarios mientras siga habiendo migración de parte de Latinoamérica para allá, porque siempre va a haber un ejército de reserva económico, ¿no? Bien lo decía el buen Karl Marx, ahí tenemos nuestro ejército de reserva para seguir laborando. Tu micrófono. Fíjate, la primera pregunta que hiciste es el cómo un país puede depender de trabajadores. No está hablando del gobierno. Se entiende, o yo entiendo, lo que quiere hacer Donald Trump. Donald Trump ve por el beneficio de él, de su familia, se ha enriquecido de una manera exagerada, está agarrando poder para él y los que él representa, pero aquí va mucho más allá, ¿no? O sea, el país, este país que votó por Donald Trump porque estaba cansado de las medidas económicas, la situación económica en las que la tenía Joe Biden. Eh, y que eran producto también de la política que había implementado anteriormente en la primera administración Trump y parte de los problemas que había agarrado Obama y antes de lo que venía de George Bush hijo y así nos podemos ir en la historia de Estados Unidos donde cada vez los problemas van aumentando para la población en Estados Unidos independientemente si son demócratas o son republicanos, siempre hay algo, una herencia negativa con unas subidas en donde el ciudadano estadounidense está mejor, pero de repente viene ese golpe para que los tire. Y esta es la inconsciencia, ahorita que hablabas de ese sistema capitalista que no solamente está en Estados Unidos, sino está en todo el mundo, y que lo defienden a capa y espada, y que yo entiendo la lógica de un Donald Trump, de un Elon Musk, de un Claudio X González, de un Ricardo Salinas Priego. Ellos buscan enriquecerse más sin importar el sufrimiento de las personas.
pero no de un país así, mucho menos de un país que de repente usan la religión, y en este caso el catolicismo, en donde pues esa fe religiosa que tienen es ver por el prójimo para que esté bien, ¿no? Y nos podríamos, y a lo mejor lo hago, de empezar a tomar frases de la Biblia para poder respaldar las palabras que digo, pero una parte dice, si alguien te pide que le des su capa, o su abrigo, algo así, dale su capa, no sea, protégelo más. Si te pide una cosa, dale más, o sea, siempre el dar. Y bueno, y aquí es por el contrario. Esta misma sociedad estadounidense que el día de hoy apoya, mucha de ella, tanto los magas como los no maga, ciertas políticas que van en el abuso de la comunidad migrante, ¿qué es? A los de maga es fanatismo, lo cual se puede entender, es gente ignorante, demasiado ignorante, que siguen a una persona como Donald Trump y le creen todo. Pero ¿cómo defiendes en este caso al Partido Republicano? Al Partido Demócrata, que también ha hecho lo mismo. Pues es un país que se beneficia de la mano de obra del migrante y no tiene ningún problema en decir lo que en su momento con Obama tuvo la posibilidad para regularizar a millones de migrantes que estábamos allá y no lo hizo. Y que antes Clinton pudo haberlo hecho y tampoco lo hizo. Entonces, creo que aquí sí es una llamada a la concientización, que dudo que lo vayan a hacer, porque a nadie cuando está bien lo va a hacer, pero también en México nos aprovechamos precisamente de este sistema, y aquellas personas que defienden fervientemente el capitalismo y dicen el comunismo y el socialismo no, me gustaría saber si están conscientes de que el capitalismo produce una pobreza extrema de millones de personas que le dan un beneficio a cierta clase de personas, en lo cual, bueno, y es obsceno, ¿no? Y eso también lo tenemos que ver el día de hoy nosotros. Yo tengo que estar consciente que parte de lo que mi bienestar, recae en el perjuicio de alguien que ha sido explotado para que yo tenga alimento en mi casa, el día de hoy aquí en México, pero también el ciudadano estadounidense en Estados Unidos, que viene de un campo mexicano o estadounidense donde se explotó al mexicano aquí en México, el campesino, o en Estados Unidos, y que esa explotación permite que yo pueda consumir algo que es barato para mí, para algunos otros no. O sea, creo que ahí es concientizar más al país, y una vez que el país está concientizado, pues a todo dar, ¿no? Yo voy a respetar a una persona que llegue y diga, sí, yo soy capitalista, yo defiendo el tener estos lujos y no me importa si se muere todos mientras yo lo tenga. Es respetable ese punto, aunque es perverso. Al otro que dice defender y no sabe lo que eso cuesta, y que se la da de que son muy buenas personas porque ellos defienden, ¿no? De lo que decías de los judíos, ¿no? Yo no soy antisemita porque esta persona es judía. Habrá que ver ahí que eso, te aclarabas de eso precisamente, pues Netanyahu ni siquiera es judío el tipo, sin embargo está gobernando ese país y usan este doble discurso. Y la otra es qué consecuencias, una vez que bueno, pasa esto y se están deteniendo, qué consecuencias tendría para la salud pública y la economía agrícola. En cuestión de esto que está ocurriendo allá, en cuestión de salud pública, no sé si se vaya a ver de una manera rápida, pero sí hay problemas de que alguna enfermedad no detectada, y sobre todo en gente del campo, puede desatar inclusive una pandemia. Recordemos que las dos últimas grandes pandemias, la fiebre aviar y la última del COVID-19, pues salen precisamente de este contacto de animales con seres humanos, y de ahí pues se empieza a propagar. O sea, podría ser Estados Unidos fuente de una pandemia. Es algo que está ahí, que no creo que les vaya a preocupar a ellos, pero sí podría pasar esto. Pero yo me iría más allá. Esta falta de atención de los migrantes por miedo a ser detenidos hace que su condición pueda empeorar, y entonces en el momento de ser detenidos y la peor atención que les van a dar en un centro de detención, podría aumentar el número de personas que están perdiendo la vida. Como ven, o sea, como ves, es un tema sumamente complejo, y que a veces pensamos que con estas noticias, pues puede significar estas dos, tres cosas. No, creo que se hable demasiado para poder analizar, y que me quedo corto en todo lo que acabo de decir de esto, y que creo que también vamos a ver esta última parte que acabo de decir en la última noticia que tenemos el día de hoy, que son centros de detención, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Es una noticia, desata todo un debate acerca de todo este tema. Pero justamente vamos a esta noticia
Ya que hay varias notas periodísticas que hablan de detención, salud, niñez migrante y negligencia médica, que apuntan a una misma crisis. El sistema migratorio encierra, enferma, separa y deja sin defensa a personas vulnerables. Las noticias incluyen denuncias persistentes en adelanto pese a una orden judicial, un brote de tuberculosis en el centro de detención de Aurora, que es operado por el grupo GEO, la muerte de un migrante mexicano con leucemia tras estar bajo custodia de ICE en el estado de Georgia, la búsqueda de 5.500 camas adicionales para detención, el caso de un residente permanente deportado que acusa negligencia médica y en riesgo de que miles de niñas y niños migrantes pierdan representación legal. Adelanto es uno de los ejemplos más fuertes. Un juez ordenó cambios para garantizar agua limpia, atención médica y condiciones básicas. Pero Los Angeles Times, un medio muy importante de allá, reportó que detenidos seguían denunciando mala agua y condiciones deficientes incluso después de esta orden judicial. La expansión de camas de detención muestra que el gobierno no solo mantiene el sistema, sino que quiere agrandarlo. La posible pérdida de servicios legales para menores no acompañados agrava aún más el panorama. Organizaciones legales ya advirtieron que el fin del contrato puede dejar a decenas de miles de menores enfrentando corte migratoria completamente solos. Puede llamarse detención administrativa a un sistema donde hay muertes, enfermedades, faltas de atención médica y niñas y niños sin representación legal. ¿Por qué se están ampliando camas de detención mientras los centros existentes enfrentan denuncias de condiciones inhumanas, tuberculosis y negligencias médicas? Bueno, pues la noticia es muy fuerte en el sentido de que justamente, ¿no? A ver, tuberculosis, la tuberculosis no es ninguna broma, es algo muy, muy serio y justamente, pues, un foco que puede ser un centro de detención puede expandirse a nivel municipal, estatal, federal y pues ya de ahí vámonos para más, ¿no? Y justamente es lo que se ve en estas detenciones. A ver, hay que entender algo y ya lo ha mencionado sobre todo Aarón, que es el experto en este tema. Tú cuando haces una detención, tú cuando metes a alguien a prisión, tienes que garantizar su seguridad. ¿Por qué? Porque es un ser humano y tiene derechos humanos. Tienes que darle alimento, agua, una cama, actividades, al aire libre, etcétera. Muchos dirán, oye, pero es que él ya violó la ley, ¿por qué? Bueno, pero pues así tiene que ser el derecho, ¿no? No es solamente que los detengas, los metas en un cuartito y ahí se estén hasta que, hasta que pierdan la vida. No, hay que garantizar su seguridad y sobre todo el respetar su derecho a la defensa. Y al parecer, pues a ICE es justamente lo que simplemente le vale gorro. Ellos detienen a migrantes o detienen a personas que se manifiestan en contra de ellos y los meten a un cuarto y pues que se hagan bolas, ¿no? Ahí que se alimenten con el aire o con lo que sea y a ver, a ver cuánto aguantan. Así ha pasado ya en varios centros de detención con mexicanos, ya lo vimos en programas anteriores, que justamente el no tener estas condiciones humanas para estar ahí provocan que pierdan la vida. Y es lo que detonó que el gobierno mexicano ya presentara una denuncia en contra de estas detenciones completamente ilegales. No ha pasado gran cosa, pero ya es un paso.
Entonces, sí es un tema muy fuerte, es un tema que nos compete a todos, no solamente a la parte migrante, sino que yo creo que a todos como latinoamericanos, en nuestro caso como mexicanos, debemos de poner mucha más atención al tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es por eso que es tan importante estar informado y hacer tu propio criterio. Y rápido para terminar mi intervención, llamarse detención administrativa. Bueno, si la detención administrativa es agarrar a un güey y meterlo a un cuartito, pues órale, pero insisto, detención administrativa es justamente que a una persona le garantices todos sus derechos, pero con la privación de la libertad. Pero aún así esa persona tiene derechos, derechos humanos. Y eso simplemente en Estados Unidos, en la tierra de la libertad no existe. Así es, fíjate que ahorita que decías, ¿no? Se ha utilizado mucho ese discurso de por qué a un asesino, a un criminal, tratarlo bien. Y esto recuerdo, Nayib Bukele lo ha usado mucho, ¿no? Y la gente se lo compra y se lo aplaude. Sí es cierto, son criminales, sí. Los criminales son ellos, no nosotros. O sea, si nos portamos igual que ellos, somos tan criminales como ellos. Entonces aquí es igual, y hablo del cristianismo, catolicismo, o sea, esa creencia en ese Dios de la Biblia. Ujú. Pues, o sea, tu Dios te dice que no, o sea, inclusive perdonó en su momento a, ¿cómo se llama? Al apóstol Pablo, ¿no? Que fue de lo peor, por no hablar de Barrabás. Eh, pero eso podemos encontrar mucho en los libros bíblicos. Inclusive si somos otras religiones igual. Entonces, por esa simple razón, nosotros no somos como ellos, entonces no podemos darle algo. Y esto también nos invita a revisar no solamente la detención en los centros de detención de los migrantes, sino aquí en México habría que reestructurar el sistema penitenciario, que es una porquería y que no ha cambiado desde que ha llegado, y es otro de los grandes asuntos pendientes de la cuarta transformación. Y que de eso también es bueno hablar de esto, porque sí, lo exigimos ayer, lo tenemos que exigir aquí, porque tenemos los mismos problemas en nuestras cárceles. Pero aquí bien lo decías, es una detención administrativa y es en donde no se ha informado bien y no se le ha informado ni siquiera a los nuevos elementos de ICE. Y aquí hay una gran diferencia, a pesar de estas aberraciones de ICE de siempre. El día de hoy, de estos nuevos elementos, son personas que entran con poca o nula preparación y que entran con una idea bien fija en la mente. Estamos persiguiendo criminales, porque es lo que les dijo su jefe Trump. Y por eso es esa violencia. Yo he tenido la fortuna, desfortuna, como lo quieran ver, de haber sido detenido por agentes de ICE en 3 ocasiones. Eh, y pues a mí me trataron bien, no con esta brutalidad que vemos el día de hoy. Pude platicar con agentes de ICE, con varios agentes de ICE, y eran personas preparadas que sabían que estaban haciendo su trabajo, que sabían que estaban deteniendo, al menos en mi caso, a un migrante trabajador, honrado, honesto, que lo único que había hecho era haber entrado sin documentos a Estados Unidos, y que para algunos se les hará crimen, se le hace crimen que yo vaya sin documentos a Estados Unidos, pero no se les hace crimen que un tipejo como Donald Trump diga que le gustaría acostarse con una niña de 10 años, ¿verdad? Eh, que ha sido convicto por 34 delitos y que no ha pisado la cárcel y que él jamás ha estado, ni siquiera se ha tenido que pasar por el proceso de detención que pasa cualquier persona que es detenida y es fichada. Él no pasó el quitarse la ropa, estar sin ropa ante otro agente para revisarlo, el haberse puesto su uniforme naranja y después ser puesto en libertad, aunque sea bajo fianza. O sea, él por eso no pasó aquí, el dinero es lo que se habla. Entonces aquí lo que tenemos que hablar primero es eso, hay una necesidad de concientización, e inclusive entre nuestras segundas y terceras generaciones, estos chamacos ya estadounidenses que tienen, como dirían, el nopal en la cara, que deberían estar orgullosos de eso. Sin embargo, Claro. ajá, no lo hacen, tan bonito color de piel que es, y no todo pálidos y eso,
y que no lo hacen, ¿no? Entonces concientizar que no es un crimen, sí, entraron sin documentos, pero pues eso se resuelve o se debe de resolver pues con quitarlos, ¿no? Que castiguen a los que les dan trabajo, a los que se benefician con el trabajo de los migrantes y la migración se termina. Entonces ahí creo que hay que concientizar esa parte para que entonces sepamos por qué es una administración, una detención administrativa y después, bueno, ir viendo lo demás. Aquí los niños, las condiciones en las que están siendo detenidos son bastante malas, aunque sean mejor de las que podrían presentar a lo mejor en sus pueblitos llenos de tierra y eso. El hecho del encierro es horrible, es mejor estar en un pueblo libre que estar en la mejor cárcel. Entonces ahí creo que tendríamos que ver eso y es hacia dónde se está descomponiendo la sociedad estadounidense. Ahora la otra pregunta que se hacía era la del el por qué se está ampliando los centros de detención si las condiciones son precarias y cada vez más difíciles. Pues es bien fácil porque es un negocio de millones de dólares. Punto. O sea, Sí, no ven a las personas como seres humanos, los ven como mercancía. Entonces, así es. una persona que es trabajadora, que es un buen ciudadano, eh, y que pues entró sin documentos e incluso los que ya se han legalizado, regularizado o que entraron bien, entran en esta maquinaria que primero los criminaliza, siendo que son inocentes, los deshumaniza, la gente no los ve como seres humanos, los ve como inferiores y que es algo de la extrema derecha y que pasa tanto allá como acá. Aquí hay que ver las marchas de la marea rosa, hoy ya convertida en dos partidos políticos, con un lenguaje de odio hacia aquel que no considera a ellos partes de ellos como si ellos fueran los únicos seres humanos, y los demás fuéramos animales. este pues eso es la realidad, por eso se amplía, no se buscan las mejores condiciones de tener a las personas, sino la mejor captación de lo que ellos consideran somos animales para poder lucrar con ello. Entonces, esa es la realidad en la que está no solamente el pueblo estadounidense, no solamente, y hablo del pueblo estadounidense porque no nada más son los blancos, esos son minoría, sino todos los estadounidenses migrantes que no son blancos y que tarde que temprano serán objeto de esta persecución, pero que también tenemos que voltear a ver a México, en el que también está ocurriendo y que nos tenemos que poner las pilas nosotros para informar, pero también la cuarta transformación, para no caer en estos errores y no permitir que la derecha precisamente avance con este discurso que lamentablemente es muy fácil de que entre, inclusive en ciudadanos ya regularizados. En estos días hubo un video, no, lo vi en un video que presentaron de una ya ciudadana estadounidense que entró sin documentos de origen cubano, entró sin documentos a Estados Unidos en la administración de Obama y que durante la administración de Joe Biden trajo al resto de su familia y que hoy esta familia está siendo detenida y está a punto de ser deportada y que ella es maga 100% y que justifica. Yo sí me deberían de arreglar papeles porque nosotros somos los buenos y los otros no lo son, aunque hayamos entrado en las mismas condiciones. Creo que eso es algo que tenemos que estar informando y es parte del objetivo de hacer estas mesas de análisis para poder entrar un poquito más a fondo en estas noticias porque lamentablemente son la minoría pero tienen un control muy fuerte por el dinero que tienen y que llegan a un público más grande, ¿no? No creo que tarde mucho en aparecer otro Charlie Kirk. Ya debe de haber uno y poco a poco lo van a ir construyendo porque de aquí a noviembre vamos a ver todavía un ataque más agresivo en contra de la comunidad migrante y en México lo vamos a ver ya entrados al 2030 cuando vengan las próximas elecciones. Creo que sí habrá un discurso igual de racista como el que está viendo ahorita en Estados Unidos. Hasta ahí dejaría mi análisis de esta noticia, Carlos. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que mencionaste, o más bien no lo creo, estoy seguro que mencionaste puntos muy claves, ¿no? De cómo te lavan el cerebro, es lo que tú decías, y lo que hemos visto. Agentes de ICE que son latinos. O sea, sí me parece algo completamente kafkiano y que es fuera de este planeta que un latino casi casi le tiene pavor o le tiene asco a su compatriota, ya sea mexicano, guatemalteco, venezolano, colombiano, lo que sea. Pero el cómo
el cómo estas personas creen que ellos están por encima de los demás porque pues a lo mejor consiguieron un mejor trabajo, porque tuvieron otro tipo de oportunidad. No, aquí que quede muy claro. Punto número uno, no se migra, la mayoría de las veces, el 98% de las veces, no se migra por una cuestión de que quiero irme, sino tengo que irme. Punto número dos, no tiene nada de malo y no tiene nada de ilegal buscar mejorar tu vida, ya sea en lo económico y en lo social, en lo personal. Eso es algo que se debería de ya de quitar esta idea de, es que tú migraste, tú eres migrante en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, por lo tanto eres un criminal. No, la migración no es un crimen. La migración es un efecto social por la incapacidad de un gobierno a darte mejores oportunidades. Es eso, que se entienda bien y claro. Y en tercer lugar, el que no tengas papeles tampoco te hace un criminal. Eso también, y te tratan como tal. Estamos muy metidos en el tema de Estados Unidos porque hay que hacerlo, pero en España también los tratan de una manera brutal. Yo he visto golpizas para quienes no sepan, yo tuve la oportunidad de vivir un año por allá en España y el racismo en España es brutal. Al que lo ven marroquí, al que lo ven senegalés, camerunés, etcétera, lo desprecian, la xenofobia, el racismo, y la policía llega y no te pregunta, te golpea. Y tú dices, wow, o sea, y le llaman la capacidad policíaca. No, eso no es capacidad, es incapacidad de poder determinar quién realmente está haciendo las cosas mal. Y pues en Estados Unidos, los que están ahorita en la Casa Blanca, nada más por curiosidad, y lo dejo como un dato curioso, los que ahorita están en la Casa Blanca son migrantes. Stephen Miller, Jared Kushner, Donald Trump, el de la Reserva Federal ahorita se me fue, pero justamente es de origen judío, viene de Israel. Todos los que están ahorita en la Casa Blanca son migrantes, solamente que a lo mejor de sus abuelos, sus tatarabuelos, pero al fin y al cabo son migrantes. Entonces, pues este análisis que hacemos es para llevarlo más allá. No es simplemente para analizar la noticia y analizar el presente. Es analizar el pasado, el presente y lo que se viene. Porque como bien tú lo dices, aquí en México ya nacieron dos partidos políticos de ultraderecha y me parece repugnante que personas como Guadalupe Acosta Naranjo, que pues él supuestamente que era un progresista del PRD y que no sé qué, ahora esté con un discurso xenofóbico. Un Lorenzo Córdoba, que es hijo de un prócer de la izquierda en México, que era Arnaldo Córdoba, que hoy en día su padre estaría muy, muy decepcionado en lo que se ha convertido su hijo, y demás personas, Beleuzarán, Cecilia Soto, todos esos que en algún momento se identificaron con el progresismo y hoy son xenófobos. Es preocupante y tenemos que poner mucha atención. Así es, mi estimado Carlos. Ahorita que hablabas de España, yo les recomiendo una película del 2010 de Iñárritu, se llama Beautiful, que habla un poquito de esta persecución de los migrantes allá en España. Ha de haber más nuevas, pero esta sí me vino a la mente en este momento. Hay muy buenas películas del aspecto migratorio en Europa. Esta es una de ellas. Para lo que pasa, está pasando ahorita precisamente en España, para entender lo que no es algo nuevo. Hay otras ahí del resto de España que ya he hablado de ustedes. Frontera Verde, una muy buena película. Yo Capitán, también les recomiendo que la vean porque esa también puede dar una respuesta de lo difícil que es llegar hacia Italia, y que por eso muchos están llegando mejor
a España, que es menos peligroso, no es que no sea peligroso, es menos peligroso, y bueno, que es algo de lo que tendremos que estar hablando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí dejaríamos esta mesa de análisis. Tenemos bastantes actividades esta semana. Esta semana no, la próxima semana iniciaremos con varias presentaciones, ya las estamos ahí armando. Y bueno, pues te agradezco, Carlos, que hayas estado aquí conmigo el día de hoy para esta mesa de análisis, y nos estaremos viendo la próxima semana. Aquí esperamos a todos. Saludos a los que nos siguieron en redes, aquellos pues pedidos que nos echen la mano para pues llegar a más personas, poder informar de esto. Creo que es algo que muy poco se habla, muy poco, y que pues necesitamos cada vez tenerlo en nuestras conversaciones diarias, porque es algo que sí nos afecta a todos. Pues hasta aquí llegaría, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, Carlos, nos vemos.